Bien, hoy tenemos, los que tenéis las notas, tenemos el estudio 3 y yo espero que este estudio va a ser enormemente sencillo y simple, porque es pura historia humana, es decir, los acontecimientos que tienen que ver con el tiempo del ministerio de Cristo. Estuvimos poniendo las bases, primeramente en cuanto a su condición preexistente. No se puede estudiar la humanidad de Jesús, la vida de Jesús. No se puede estudiar la cristología histórica si no tenemos claro que ese aparentemente hombre simple, que camina por los caminos polvorientos de la Palestina, que se sienta al borde de un pozo, que tiene sed, pero que hace milagros, es Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto, el primer día estuvimos dedicando tiempo a considerar aspectos de la deidad de Cristo. Ayer hemos visto la realidad de su humanidad. Jesús es hombre, entre otras cosas, porque es el Verbo encarnado. No es que Dios se introdujo en un hombre, sino que Dios quedó revestido de humanidad. Y ese Jesús que camina de esta manera, que la gente dice que es un hombre, indudablemente es hombre, pero también es Dios. Es una persona divino-humana, un teantropos, Dios hombre. No un Dios y un hombre, sino Dios-hombre, en unidad de dos naturalezas en su persona divina. Supongo que algunos ayer estuvisteis reflexionando, porque os veo cara de cansados, sobre la unión hipostática. De manera que ya no hay problema por ahí, ya podemos caminar adelante sin ningún tipo de dificultad, no hay ninguna... Solo quiero precisar que alguien me preguntaba, y por si otros tienen la misma pregunta y no se atrevieron a hacer esto, alguien me preguntó, ¿podrías precisar un poco eso del hueco que se hace en la persona divina para dos naturalezas? Bueno, lo digo de forma muy simple. Aquella persona en cuya persona divina subsiste eternamente una hipóstasis, es decir, una situación específica de deidad, permite por la encarnación que haya otra hipóstasis, otro elemento que corresponde esencialmente a su persona, pero que se asume en el tiempo, que es su naturaleza humana. Por eso ayer decía que es como si en la persona divina del Hijo de Dios se hiciese otro hueco para poner algo que antes no existía, que es su naturaleza humana. Ambas, divina y humana, subsisten, reciben vida y razón de ser e integran el único yo, que es Jesús, Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Está claro? Claro, pero es complejo. Bueno, pues sigamos investigando en esa materia que es muy interesante. Por favor, que nadie venga con herejías luego, Yo procuraré no decir ninguna. Hoy tenemos a ese hombre, Dios hombre, caminando, funcionando, moviéndose y sobre todo ministrando. La vida de Jesús de Nazaret es una vida de servicio. Dios viene a servir al hombre. Y Dios, por medio de su naturaleza humana, en obediencia absoluta y asunción total, completa del plan de redención, viene a un ministerio que proféticamente había sido ya anunciado a los hombres. ¿El Verbo de Dios tiene una misión reveladora? Sí. ¿Tiene una misión testimonial? También. Pero tiene esencialmente una misión terrenal con objetivo soteriológico, es decir, con objetivo de salvación. ¿Cristo viene para ser el Salvador del mundo? Sí. No puede ser el Salvador del mundo a no ser que se haga hombre. Por eso hablamos de encarnación ayer, en cuyo proceso recibe Jesús de María los elementos humanos que necesita para ser vinculante con la humanidad, como un hombre más. Y recibe del Padre Eterno lo que siempre ha sido la comunión de vida, por la cual Jesús es eternamente Dios que se manifiesta en carne. Tenemos claro también ese asunto. Ahora viene con un oficio salvífico, y ese oficio salvífico necesariamente tiene que ir acompañado de un ministerio revelador. Jesús viene al mundo de los hombres para revelar. A ver, mirad Juan capítulo 1, versículo 18, por favor. Ese verbo, esa traducción, le ha dado a conocer, literalmente ha hecho la exégesis. Es decir, ha detallado, desmenuzado y expresado lo que como verbo conoce en el seno del Padre.
Está refiriéndose Juan ahí a un amplio aspecto trinitario. El Verbo en el seno de la Trinidad es el resultado de la expresión absoluta de la palabra eterna del Padre. Y esa palabra eterna del Padre revela exhaustivamente lo que el Padre es y por tanto lo que Dios es. Jesús como Verbo expresa absolutamente a Dios, de tal manera que Hebreos dice que a Dios, a ese Dios que es creador, que es invisible, etcétera, etcétera, que se revela de una forma progresiva pero limitada por medio de los profetas a los padres, en los postreros días nos habló por medio de Hijo, es decir, Dios pronunció un discurso llamado Hijo. No hay posibilidad de mayor revelación, porque está expresado absolutamente, Dios se expresa absolutamente en Cristo. Ahora, esta revelación, esta expresión de Dios tiene también una connotación salvífica. Dios viene en Cristo por medio de su humanidad para ofrecerse en sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. Y por medio de esa obra, de esa operación salvadora o salvífica, Dios puede recogernos a los perdidos en delitos y pecados y elevarnos a la categoría espiritual, relacional de hijos con Él. De manera que hemos venido a ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Todos los que creen en Él, es decir, en su nombre. Esta posición obedece a la acción salvadora de Jesucristo, mediante cuya acción tenemos paz con Dios, cambio de posición en reconciliación con Dios, etcétera, etcétera. Ahora, Jesús viene para ministrar durante un tiempo en una obra encomendada también por el Padre. No está esto en las notas, pero se me ocurre ahora mismo que en Juan capítulo 17, la oración intercesora, llamada sacerdotal, se le puede llamar de muchas maneras, y todo eso está contenido en Juan 17. Pero esencialmente, la oración de Juan 17 se produce como un acto de rendición de cuentas de un siervo a su dueño. Mirad Juan capítulo 17 y leemos, creo que es el versículo 3. 17:4, perdón. De modo que el siervo que viene en plan de servicio, en obediencia absoluta, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, este siervo que viene en obediencia se presenta delante del que le envió, que además reconoce como Señor y dueño desde su humanidad, para decirle: lo que tú me encargaste que hiciera, ¿qué? Está hecho. Y el Padre observa que efectivamente la obra que había encomendado ministerial de servicio a su Hijo unigénito manifestado en carne se ha llevado a cabo. Lo sorprendente es que para el programa de servicio Dios en su sabiduría había asignado a su Hijo un tiempo y un programa. De manera que cuando Jesús comienza, Juan, a relatar los milagros de Jesús y relata el milagro de la conversión del agua en vino, recordáis que Jesús responde a su madre cuando ella le dice: no tienen vino. ¿Qué le dice Jesús? Primero, ¿qué nos preocupa esto a mí y a ti? No es nuestro problema. El problema nuestro es del vino que le falta, será del novio. Y segunda cosa que le dice: aún no ha mi hora. Luego, esa expresión llegar mi hora indica necesariamente un programa específico y un tiempo para desarrollarlo. De manera que el tiempo para desarrollar el programa ministerial de Jesucristo dura 3 años y medio aproximadamente. En ese tiempo, Él puede decir al Padre: lo que yo tenía como encomendado en misión de servicio está cumplido. Tenemos que entrar, por tanto, en ese periodo histórico esencial de la vida de Jesús. Y ese periodo histórico y esencial de la vida de Cristo comienza con el bautismo en el Jordán, en tiempos en los días del ministerio de Juan el Bautizador. Mateo capítulo 3, por favor, versículo 1, alguien lo lea. Vamos a leer unos cuantos textos hoy porque es muy fácil seguir la historia del ministerio de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Muy bien, Juan el Bautista venía predicando en el desierto de Judea y bautizaba en el Jordán. No se puede establecer con precisión el lugar donde Jesús fue bautizado por Juan. Juan era un hombre que recorría el Jordán hacia arriba y hacia abajo, y en distintos lugares efectuaba el ministerio de llamar al arrepentimiento y también de bautizar a las personas. Ahora, aquí se menciona el desierto de Judea, y Juan se desplazaba por la orilla del Jordán. Mirad Lucas capítulo 3, versículo 3.
De modo que Juan se movía por la orilla del Jordán, por la región contigua, predicando el arrepentimiento, practicando el bautismo, incluso se le sitúa en Betábara, en Juan capítulo 1 y versículo 28. Ahora, este Juan el Bautista, algunos comienzan a llamar, y hay muchos teólogos modernos que llaman a Juan en vez de Bautista el bautizador. Porque bautista es una posición y bautizador es un oficio. Bueno, tampoco entremos en una semántica tan específica. Se le llama bautista en general. No sé si de la convención o de las otras, pero este es Juan. Juan el Bautista o Juan el Bautizador estaba ejerciendo un ministerio profético y tenía un parentesco con Jesús. No olvidéis que la madre de Juan saluda a María, su parienta, muy favorecida. Bueno, ahí está, no, ella dice, ¿qué tiene que la madre de mi Señor venga a mí? Bueno, ahí tenemos el parentesco familiar de esas dos mujeres, e indudablemente Juan tenía una vinculación familiar con Jesús. No es posible afirmar que Juan y Jesús se hubiesen visto antes del bautismo, pero lo que sí es evidente es que Juan conocía quién era Jesús y sobre todo como profeta sabía que él era, lo presenta de esta manera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el bautismo de Juan, ¿qué era esencialmente? Lucas capítulo 3, versículo 3. Bautismo de arrepentimiento. Luego el bautismo de Juan era la expresión visible de un cambio, de un arrepentimiento, de una vuelta, de un giro en el camino de aquellos a quienes Juan llamaba, diciéndoles que se arrepintiesen porque el reino de Dios se manifestaba, se aproximaba, venía. Juan está cumpliendo aquel oficio anunciado por el profeta de preparar el camino del Señor. Preparar un camino a Dios para recibir las bendiciones mediante arrepentimiento, mediante vuelta a Dios, mediante un cambio absoluto de una vida que llevaban en el pecado y un retorno sin condiciones al Señor. Ahora, el mensaje del arrepentimiento era un mensaje real y la manifestación de la aceptación del mensaje producía el bautismo para o como testimonio del arrepentimiento. Y de pronto, a este Juan, que sabe que está preparando el camino del Señor y sabe por revelación que Jesús, tal vez familiarmente también, pero sabe por revelación que Jesús es el Mesías, es decir, el Cordero que quita el pecado del mundo, de pronto se presenta Jesús a Juan, Mateo capítulo 13, versículo 14. De manera que Juan sabe muy bien quién es Jesús. Hay una revelación específica, no podemos saber de qué manera, pero Juan conocía que aquel hombre que estaba allí en el bautismo y venía a la práctica del bautismo, no necesitaba un bautismo de arrepentimiento. Juan dice, yo necesito ser bautizado, ¿cómo es posible que tú vengas para bautizarte por mí? Juan, el profeta, había dado un testimonio concretísimo de quién era Jesús. Y no hay duda alguna que Juan conocía, bien directa, bien indirectamente, bien por revelación de parte de Dios, bien por mención familiar, que aquel Jesús de Nazaret había sido anunciado como el santo que nacería. De manera que hay un enorme conflicto en el pensamiento de Juan frente al bautismo de Jesús. La respuesta de Jesús hizo que Juan le bautizase. Mateo 3:15, por favor. De manera que Jesús le dice, el bautismo mío que tienes que hacerlo es para el cumplimiento de toda justicia, no de arrepentimiento. ¿Notáis la cuestión? Ahora, viene el problema y viene la pregunta. Casi siempre las preguntas bíblicas surgen de la mente del teólogo. Y es bueno que preguntéis a la Biblia. Yo quiero llamar vuestra atención cuando leas la Biblia. Ten un papel a tu lado siempre y a medida que avanzas en el texto, haz preguntas al texto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hago un paréntesis y voy a poneros un ejemplo. Se ha dicho muchas veces, lo he mencionado creo uno de estos días, que Nicodemo era un cobarde. ¿Lo oísteis alguna vez? ¿Sí o no? ¿Por qué? Luego alguien preguntó, ¿por qué vino de noche? Respuesta, porque era cobarde. Bueno, esta es una respuesta, pero ¿es la respuesta? Lo que tú tienes que preguntarte entonces es, hombre, puede ser que sea un cobarde, es posible, pero sigue leyendo. Y tú ves el entorno ministerial de Jesús, lo vamos a ver hoy también.
Jesús por la mañana se levantaba, iba, recorría las ciudades predicando el Evangelio, luego después venía la hora de la comida, comía también, a veces ni tenía tiempo para eso, pero siempre después de la comida, en la primera parte por lo menos de los años primeros de su ministerio, los discípulos venían a hacerle preguntas porque nunca entendieron nada los discípulos. De manera que cuando venía ahí, ¿qué quisiste decir con lo que dijiste? Bueno, le explicaba y al otro día, a poco tiempo, volvían a preguntar lo mismo. Era un grupo de alumnos curiosos, esos discípulos de Jesús. Luego después, la caída de la tarde, multitudes vienen a hablar con Jesús. Y ahí hay un hombre, Nicodemo, que sabe que es el Mesías. La salutación lo expresa. Nosotros sabemos que tú eres el que Dios iba a enviar, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Luego Nicodemo tiene la concepción, la percepción clarísima que Jesús es el enviado de Dios, ¿verdad? Y Nicodemo sabe por profecía y por conocimiento bíblico que cuando venga el rey haría pasar a su pueblo por los vínculos del pacto y los haría pasar por debajo de la vara, es decir, daré yo la medida para entrar en el reino o no. Este es el gran problema de Juan el Bautista. Y claro, el problema de Juan el Bautista, dice él, ¿quién me puede responder? ¿El Mesías? ¿Y cuándo? Si está todo el día ocupado. ¿Cuándo? Por la noche. Cuando nadie nos moleste tendremos ocasión de charlar los dos. Ahí está el contexto. Luego, cuando tú preguntas, si la respuesta no es muy clara, sigue leyendo. Porque tienes que contextualizar todo. Veremos, ayer no lo hemos visto, en el nacimiento no lo hemos visto, se pasó ayer, perdonadme, pero vuelvo un instante atrás. Se ha maltratado demasiado al mesonero, ¿sí o no? Un hombre inhumano, un hombre sin corazón, lo puso en la cuadra, vaya. Es que no estamos en el contexto histórico. El mesón de Belén no era un hotel de 5 estrellas, con habitaciones individuales. Era un corredor corrido, valga la expresión, un salón amplio donde se ponían lugares para dormir, porque además no había muchos visitantes habituales al mesón. Hubo una avalancha impresionante con motivo del censo, y aquel pobre mesonero se encuentra con una casa atiborrada de gente y una pareja con una mujer que va a dar a luz. A ver qué hace el mesonero. Buscar el sitio más tranquilo y más recogido. Y seguro que le puso heno limpio en donde comían los animales para que tuviese una cama cómoda. Prueba de ello es que cuando vienen los magos ya no está en el pesebre, está en el mesón, porque ya se había marchado la gente. Así que procuremos no castigar a la gente según. Además es muy digno para nosotros de hacerlo, porque a medida que disminuya el valor del mesonero, crece el mío. Yo no haría nunca eso. Eso es pura psicología para justificar nuestra acción personal. Ahora viene el bautismo de Juan, volvemos a ese bautismo y preguntamos cuál es el verdadero significado. Comienzo por citaros lo que los liberales piensan acerca del bautismo. Dicen ellos que en el bautismo Jesús se identificó con los pecadores. Es decir, Jesús declara con esa acción que él también era pecador. No. Los liberales tratan de reducir a Jesús a la simple condición de un hombre grande en el que el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo actúa, potenciando su ministerio para hacer, según ellos, algunas cosas que pudieran ser milagros. De otra manera, el liberalismo moderno reduce a Jesús a un mero instrumento del Espíritu Santo, pero no, en modo alguno, a una actuación como persona divina del Hijo de Dios. Esto es contrario a doctrina. Nunca hizo él maldad, ni hubo. Bueno, esto es fácil, ese primer punto lo despreciamos. Otra interpretación es que Cristo se identificaba en ese momento con la raza humana. Mirad cuál es el texto que buscan. 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice? Para que nosotros fuésemos hechos. Luego dicen ellos, aquí tenéis, este se identifica con los pecadores, para que los pecadores, por medio de su obra, puedan ser hechos justicia de Dios en él. No es correcta ni posible esta identificación o esta aceptación, porque Cristo no se identifica con la humanidad en el bautismo, sino en la concepción. Es hombre desde la concepción, no es hombre del bautismo. Y la identificación que él hace con la humanidad es una identificación sustitutoria en la cruz, para que los pecadores puedan ser hechos justicia de Dios por medio de él. Una tercera identificación se hace alusión al ritual del sacerdocio mediante lavamiento, etcétera, etcétera, por el cual un sacerdote levítico entraba
en el oficio ministerial como sacerdote. Podéis leer el libro de Levítico, especialmente el capítulo 8, y veréis que hay ahí una serie de acciones que preparan, digamos así, externamente en símbolo, en figura, y eso os exige, por favor, estudiar la tipología del Antiguo Testamento. Los estudiantes del Instituto Bíblico tienen que conocer a fondo tipología bíblica, para no decir tonterías en exageraciones, pero tampoco para quedarse corto en figuras. Así que uno de los libros que hay que estudiar urgentemente, ¿cuál es? Levítico. ¿Y se estudia mucho Levítico en nuestros días? A ver, ¿cuántos están estudiando Levítico? A ver, ¿quiénes han leído Levítico últimamente? Bueno, 1, 2, parcialmente. Muy bien. Levítico. No lo digo para mañana, pero Levítico, por favor. Y estudiar toda la tipología que hay. Ahora, el Señor Jesús no podía estar vinculado en figura sacerdotal con el sacerdocio del Antiguo Testamento por varias razones, pero una esencial es que Jesús nunca perteneció a la tribu sacerdotal. Cristo no era de la tribu de Leví ni de la familia de Aarón. El sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio eterno, simbolizado, expresado figuradamente en la persona de Melquisedec. Aquí en la Biblia no dice quiénes eran sus padres, no hay genealogía, no se habla de su nacimiento, ni se habla de su muerte, no porque no tuviera padres Melquisedec, ni ascendencia, ni nacimiento, ni muerte. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo hace un paréntesis en esa vida para que el rey de Salem, rey de paz, sea figura de ¿quién? De Cristo. Y este rey de Salem, este rey de paz, este sacerdocio inmutable, permanente, definitivo, Cristo lo inaugura Él. Y en ese sacerdocio correspondiente al orden de Melquisedec, entramos ¿quiénes? Nosotros. ¿Por qué? Ahora pregunto. En el sacerdocio antiguo, ¿cómo podías ser sacerdote en tiempos de Moisés? Bueno, después de Moisés, en los tiempos de Israel, ¿cómo podías ser sacerdote? A ver, tenías que pertenecer ¿a qué tribu? A la tribu de Leví. Podías ser levita, pero para ser sacerdote, ¿a la familia? Luego, quien daba categoría sacerdotal era Aarón a sus hermanos, a sus hijos, a sus descendientes directos, ¿verdad? Quien no estuviese vinculado directamente con Aarón no podía. Nosotros estamos vinculados directamente con Jesús, que es el primogénito entre muchos. Tenemos el derecho sacerdotal del nuevo pacto. Y somos sacerdotes en razón de estar no solo vinculados como, sino unidos a el que es sumo sacerdote según el orden de hombres y mujeres. No hay sacerdocio masculino y sacerdocio femenino, hay sacerdocio. Punto. Cada creyente es sacerdote de Dios por medio de la vinculación con Jesucristo, el sumo sacerdote del nuevo orden. Ahora, ¿tenemos que buscar un significado o no? El significado tiene que ver, por lo menos a mi entender, con la identificación que Cristo hace del reino que Juan anunciaba. El reino venía y el Señor se identificó con la justicia que Juan demandaba para ese reino. Cumplamos toda justicia. Se identificaba en el bautismo con la justicia que Juan anunciaba, y lo primero que Jesús hizo durante su ministerio fue pronunciar un discurso en relación con la justicia, con la ética del reino, que está recogido por Mateo en lo que se llama el Sermón de la Montaña. Paréntesis. El hiperdispensacionalismo ha hecho un flaco favor al Sermón del Monte. Algunos hiperdispensacionalistas que se pasaron de rosca en el dispensacionalismo identifican el Sermón del Monte como la ética del reino, porque no les entra en la cabeza que el reino no es además del milenio, que el reino además del milenio es otras muchas cosas. Ellos no terminan de entender ese asunto. Y ellos han dicho, lo único que vale, el único reino, es el reino de los cielos, en el cual Cristo será el rey en el reino milenial. Y el reino de Dios, no, eso no es lo mismo que el reino de los cielos. De manera que como eso pertenece a la ética del reino de los cielos, pertenece al milenio y no es para quién. Claro, mira qué bonito, ¿eh? Y resulta que Pablo dice en Colosenses que Dios nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino.
Luego, al reino milenial entrarán solos los salvos por gracia mediante la fe, ¿sí o no? Sin duda. ¿Y cómo entro yo al reino hoy? Por gracia mediante la fe. Luego, si estoy en el reino, la ética del reino milenial tiene ya que ser la ética mía en el tiempo presente. Y ahí tenemos que comenzar a estudiar el Sermón de la Montaña y tenemos que aplicarlo a la ética del reino en el tiempo presente. Dios demanda toda justicia y Jesús dice, me identifico al 100% con esto porque trae como resultado entrar en la esfera de la justicia que Dios ha determinado. Luego el Señor, con esa acción, se identificaba con el reino, ya que Él es el Rey, es decir, el Mesías. Ahora, cuando Cristo está siendo bautizado, Jesús ora. Es sorprendente ver que permanentemente la vida de Jesús está vinculada con la oración. Cuando abres el Evangelio de Marcos, capítulo 1, la referencia que te da de Jesús es que se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro, ¿y qué? Oraba. La humanidad de Cristo necesitaba la oración de relación y comunión con el Padre. Y en ese sentido es ejemplo para nosotros. No podemos entrar en esos pormenores, pero es una vida ejemplar para que nosotros sigamos sus pisadas, sus huellas. Ahora, cuando Cristo ya ha sido bautizado por Juan, de pronto hay el testimonio trinitario sobre el Hijo. Y es un texto trinitario muy importante en relación con Jesús de Nazaret. Jesús, el hombre, está en el agua siendo bautizado, ¿verdad? Los cielos se abren y ¿qué ocurre? La voz del Padre da testimonio diciendo, este es mi Hijo amado. Luego, quien está en el agua no es simplemente el familiar de Juan el Bautista, ni el carpintero, ni el hombre de Nazaret. Es Dios manifestado en carne. Este es, ¿qué? Mi Hijo amado. Segundo, la segunda persona de la deidad está entonces en el agua, manifestada en su humanidad visible. Sí. La primera persona da el testimonio y Juan dice que vio al Espíritu descender en forma corporal como paloma. Dios había dicho a Juan, te voy a dar una señal inequívoca del Mesías. Sobre quien veas descender el Espíritu, ese es. Y Juan tiene que decir a sus discípulos permanentemente en su ministerio, luego cuando Cristo viene, tiene que decir, este es, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ya tenemos al Señor bautizado, ¿verdad? Qué emotivo. Sí, sin duda. Fantástico. Muy bien. Extraordinario. Fantástico, entendéis lo que significa. No fantasioso, estupendo, asombroso. Es una forma, expresión muy española en nuestros días, es una forma de lenguaje. Ahora, abrid por favor de nuevo el capítulo 4 del Evangelio según Mateo. Y vamos a leer el primer versículo de ese capítulo 4. Saliendo Jesús del bautismo, decidió él solemnemente irse al desierto, ¿verdad? Fue llevado ¿por quién? Luego tenemos una humanidad que en preparación no solo para el ministerio, sino como manifestación universal de una humanidad nueva que vive vinculada a Dios, en obediencia a Dios, y no cae en la tentación, es conducido por el Espíritu al desierto. Recordáis que uno de estos días, no sé si fue ayer o anteayer, os decía que el Espíritu Santo tiene con Cristo una relación especialmente mesiánica en la manifestación del Mesías, del Santo, y en la ejecución por medio del poder del Espíritu de las señales mesiánicas en forma específica, echar fuera a los demonios. Echar fuera a los demonios era una evidencia de que el reino de Dios se había acercado, era una señal mesiánica, y esta evidencia se ejecutaba por medio del Espíritu Santo, que indudablemente a la voz autoritativa del Hijo de Dios los demonios no podían resistirse, pero Cristo dice que por el dedo de Dios echó fuera los demonios. ¿Por qué es el Espíritu Santo el dedo de Dios? Porque lo dice el Evangelio. En un pasaje dice por el dedo de Dios, y en otro de los paralelos dice, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu, el reino de Dios se ha aproximado a vosotros. Luego descubrimos algo, fíjate por dónde, descubrimos en el Evangelio quién de las tres personas divinas escribió literalmente los mandamientos. ¿El dedo de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. Bueno, ya hemos descubierto cosas importantes, afirmaciones concretas de pasajes que no están revelados en el Antiguo, pero están en el Nuevo. Bien, la primera cuestión que yo veo aquí son ideas erróneas en cuanto a la tentación. ¿Sabéis cuál es la más común?
Pobrecito Señor. Él se va al desierto y Satanás detrás de él lanzado a ver si puedo tentarlo. Yo creo que Satanás no tenía ningún interés en eso porque de antemano sabía que era el Hijo de Dios. Dios lleva a Cristo por el poder del Espíritu al desierto con un propósito no porque iba a ser, sino para que fuese tentado por el diablo. De otra manera lo digo así muy simplemente. Dios coloca a su Hijo en su humanidad en el desierto y le dice a Satanás, ven acá, ahí lo tienes, tiéntalo. Y Satanás comienza el proceso de la tentación. Satanás no dudaba que Jesús fuese el Hijo de Dios. Evidentemente, en todo el ministerio de Cristo, el testimonio diabólico es muy sencillo. ¿Cuál era? Ya que, o sí eres, pero no es un condicional, ni uno ni otro. Es un afirmativo absoluto. Como quiera que sí eres definitivamente el Hijo de Dios, haz. Aquí está el reconocimiento. Satanás reconocía que aquel Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, entre otras muchas cosas, porque los ángeles proclamaron a los hombres en su nacimiento que aquel era el Salvador del mundo. Satanás siguió permanentemente la estela de Jesús. Satanás, que conoce la Escritura muchísimo mejor que tú y que yo, sabía que aquel hombre, Jesús de Nazaret, iba a realizar una obra que le iba a despojar a él de ¿qué cosa? Del poder de la muerte. ¿Qué más? Esencialmente de otra cosa muy importante. Viene el rey y tiene que despojar al usurpador de un reino que no era suyo. En Hebreos dice que no sujetó el mundo venidero ¿a los qué? Ángeles. Luego el mundo, hasta el tiempo de Cristo, ¿estaba sujeto a los ángeles o no? ¿Cómo y por qué? Cuando Satanás en su propósito quiso tener un trono paralelo, que es lo que significa al de Dios, miró al cielo, ¿verdad? Y Dios lo sacó de en medio, descubrió el pecado y lo arrojó a la tierra, ¿sí? Y en la tierra había un trono, pequeño pero un trono. Sí, el rey de la tierra, el virrey de la tierra, ¿quién era? El hombre. Y Satanás dice, no podré tener un trono allá, pero voy a tener un gobierno paralelo al de Dios en esta parcela. Tienta al hombre y dice a Jesús en la tentación, los reinos del mundo y su gloria son míos porque a mí me fueron entregados. Muy diferente. Dios dio el reino al hombre y el hombre en derrota lo entregó a Satanás. ¿Y él tiene el cetro de autoridad o no? Sí, y él dice, los reinos del mundo y su gloria son míos, yo los doy ¿a quién? Al que quiero. Y lo que Satanás está diciendo a Cristo es, ¿para qué vamos a discutir tú y yo? Tú has venido aquí por causa del reino, tú lo quieres, yo te lo doy. El problema se resuelve fácilmente, yo te lo doy con tal de que tú no vayas ¿a dónde? A la cruz. Porque en la cruz Dios vence sobre principados y potestades. ¿Os dais cuenta del tema? Todo tiene que ver con el plan de Dios. Por tanto, lo primero que hace es traer a Satanás para que tiente al hombre. Ahora, quiero recordaros, queridos hermanos, que en el estudio del pecado, en la doctrina bíblica del pecado, solamente hay 3 puertas de acceso al hombre en la tentación. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Satanás tienta a Cristo en estas 3 áreas. En primer lugar, la tentación viene sobre el alimento del hombre. Mateo capítulo 4, versículos 2 al 4. Satanás dice a Cristo, tú eres omnipotente porque eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Hay piedras en el lugar? Sí. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre? Convertirlas en pan. ¿Hay algún problema en eso? Ninguno, aparentemente. Pero Dios había establecido, determinado que su Hijo estuviese en esa situación. Por tanto, salirse de ella era oponerse ¿a qué? Al propósito de Dios. Ahí tienes la sutileza. Permanentemente está diciéndole, ¿por qué vas a someterte a un proyecto? Tú tienes poder para hacer otro, hazlo. Pero Cristo dijo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la del que me envió.
Por tanto, aquí está un área de tentación muy sutil en la experiencia, en la esfera de la voluntad humana de esta persona divina humana que es el Hijo de Dios. Ahora, en segundo lugar, le tienta en relación con las promesas de Dios. Mirad lo que dice, capítulo 4, versículos 5 al 7. Leámoslo, por favor. Sin duda alguna, para que no tropiece con tu pie, etc. Sin duda alguna, sería un tremendo espectáculo si eso pudiese ser así. Ahora, Jesús no estaba en Jerusalén. ¿O estaba? No. Por tanto, tenemos que buscar otra razón. Yo he oído muchas veces explicaciones como esta. Fíjate, toda una multitud delante del templo y de pronto tú, desde la parte más alta, te echas por el aire y bajas tranquilamente, caminas. La gente dirá, ¡qué barbaridad! No dirá nunca nada a la gente de aceptación de la deidad de Jesús, porque son ciegos y están incapaces de entender esas perfecciones del Hijo de Dios. La gente nunca admitió la deidad de Jesús. Para ellos era un hombre, un profeta, un grande. Ahora, entonces, ¿cuál es la tentación? Muy sencilla. Tú tienes una promesa de Dios, prueba que eso es verdad. Vamos a verificar que eso es cierto. E indudablemente, cuando tú tratas de verificar la realidad de una promesa de Dios, estás tentando ¿a quién? A Dios. Porque estás diciendo, voy a ver si esto funciona o no funciona. Mira, ten mucho cuidado, sobre todo con ciertas enseñanzas y prácticas que son aparentemente inocentes, pero tienen un grave problema. Vamos a reclamar a Dios el cumplimiento de su promesa. Un momentito, Dios las da para que se cumplan, no porque tú las reclamas, sino porque ha llegado el momento. Abrogarse el derecho de exigir a Dios es una arrogancia de la criatura. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Por tanto, lo que aquí dice Satanás, propone Satanás a Jesús el hombre es, prueba que Dios es fiel. Y claro, quien trata de probar que es fiel no es un creyente, no tiene fe en Dios, sino que prueba si Dios no es ¿qué? Mentiroso en su palabra. La tentación ahí es tremenda. ¿Tú crees en Dios? ¿Eres fiel a Dios? ¿Sí o no? Hay dos cosas en esa esfera. Hay una distinción notoria entre un creyente y un fiel. Un creyente es el que se fía de Dios, ¿verdad? Un fiel es aquel de quien Dios puede fiarse. Por eso a Abraham le dice Dios, yo sé que él después mandará ¿a quién? A sus hijos. Claro, fiarse, Dios de un hombre, solo es posible en la medida en que el hombre depende enteramente de Dios. El hombre es incapaz de hacer nada fiable, pero por el poder de Dios, uno de los frutos del Espíritu para la Iglesia es fe, fidelidad. Por tanto, Dios se puede fiar de aquel que vive en la plenitud del Espíritu. La tercera esfera tiene que ver con la gloria personal. Mateo 4, 8 al 10. Leámoslo. La tercera cuestión es la propuesta satánica, una de las actuaciones satánicas para impedir la cruz. Tú has venido a buscar los reinos del mundo y su gloria, es decir, el cetro de autoridad para gobernar porque tú eres el rey. No discutamos, yo te los doy. Hay una simple condición, que tú inclinado, ¿qué? Bueno, vamos a ver. ¿Vosotros veis lógico eso? ¿Vosotros veis que Satanás pueda decir al Hijo de Dios, mira, tienes que adorarme? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de adorarle? ¿Qué propuesta es esa? A ver, que lo exalte a Satanás. No es tan tonto Satanás, que se someta a él. Es decir, vamos a cambiar el plan. Dios dice que tú tienes que venir y morir en la cruz. Toma otra alternativa. Yo te los doy. No solo, no tienes que desobedecer, simplemente tomas otro camino para alcanzar lo mismo. Luego, si el Señor obedece, el que es obedecido tiene derecho a ser reconocido como, ahí tenéis la clave, la enorme argucia de esa tentación. Cristo no continúa, el Señor no continúa en la esfera de la tentación, es suficiente. De manera que la autoridad del Hijo de Dios se pone de manifiesto. ¿Tú quieres saber quién soy yo? ¿Soy quién? El Hijo de Dios. ¿Qué? Vete, Satanás. Naturalmente, a cada insinuación diabólica utilizando Satanás la Biblia, ¿con qué le responde Jesús?
con un texto de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús conocía la Biblia. Y dije ayer que para el conocimiento de la Biblia Jesús como hombre tuvo que estudiarla y memorizarla. ¿Es así? Jesús conocía la Escritura. La pregunta es esta: ¿yo soy un hombre o no? No lo dudes, hombre, soy un hombre. No soy un marciano. Si yo soy un hombre, mi obligación moral es conocer la palabra de Dios, incluidas las genealogías. Yo veo a muchos estudiosos de la Biblia, llegan a Crónicas. Oye, ¿ya estás en el capítulo? Sí, me salté esto. Esto no tiene importancia. ¿Cómo no tiene importancia? Si toda la Escritura es inspirada, eso también tiene importancia. Ahora, Jesucristo tiene autoridad sobre Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Entonces el diablo le dejó. Y los ángeles vinieron y... Quiero hacer una aplicación aquí muy rápida. Bueno, claro, es que va a volver. En Getsemaní va a estar, pero le dejó. ¿En ese momento obedeció? Bien. Quiero decirte que cuando tú sientas que Satanás o sus demonios están tentándote insistentemente, utiliza, por favor, la autoridad de Jesús. ¿Tú estás unido a Cristo o no? ¿Sí? La autoridad de Cristo es tu autoridad en relación con Satanás. Di a Satanás, ¿qué? Vete, en el nombre de Jesús. Vete, Satanás. Y en lugar de sentir los pasos de Satanás dando vueltas alrededor de ti, sentirás la carrera de Satanás escapando de ti. ¿Entiendes esto? Ahora, cuando tú dialogues así y utilices el nombre de Jesús, tienes que ser digno de usar ese nombre. Tienes a los hijos de aquel Esteban, ¿verdad? No, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Y Satanás dijo, vamos a ver quiénes sois vosotros. Ahora vamos a enterar. Para poder actuar en comunión de poder con el Cristo resucitado, tienes que estar en comunión con el Cristo vivo, haciéndolo vida en tu propia vida por el poder del Espíritu. Jesús, después de su bautismo y de sus tentaciones, inicia su ministerio. El ministerio de Cristo está siempre, siempre vinculado con sus tres condiciones. Jesús es sacerdote, Jesús es profeta, Jesús es rey. Por tanto, Cristo inicia un ministerio de evangelización después de que Juan fuese hecho prisionero. Una de las cosas más importantes en la historia del reino a lo largo de la Biblia es que Dios siempre tuvo un núcleo de servidores en su reino. Cuando comienza el hombre su andadura, hay un grupo que se llaman los descendientes de Set, que proclaman que son de Jehová. Dice que proclaman el nombre de Jehová, significa nosotros pertenecemos a Jehová. Después de esa línea viene a lo largo de la historia, luego el diluvio con Noé, en fin, ya conocéis toda esa historia, luego el pueblo de Dios, y hay un momento en la historia del pueblo de Dios que hay un profeta que se llama Elías. Sabéis la historia de Elías, ¿verdad? Y un día ese coloso de la fe está tumbado debajo de un árbol y dice a Dios, ¿qué? Vamos a morir, esto se acabó. Y Dios, que es un Dios de gracia y de misericordia, le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Con cariño, ¿eh? Algunos quisieran que Dios dijese a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? ¡Vamos! No dice eso. Es simplemente dulzura y bondad. Elías, ¿qué te pasa? Te veo deprimido. Bueno, para la depresión lo mejor es descanso y buena comida, ¿no es esto? Y el Señor le da una buena comida al profeta y 40 días de descanso. Y además lo manda en viaje turístico. Desde donde estaba hasta el monte de Dios. Y solo cuando ya lleva 40 días Elías caminando, viendo paisajes sin ningún problema, es cuando Dios le dice, vamos a ver, Elías, ¿qué te pasa? Y Elías le dice, bueno, Señor, ya ves lo que me pasa. Yo solo he quedado profeta de Jehová. Y me buscan para... ¿Sabes lo que le está diciendo? Si me encuentran y me matan, te quedas sin nadie. Yo solo, nadie más que yo. Y el Señor le dice, vamos a ver, Elías, que parece mentira, poco me conoces tú, ¿verdad? ¿Yo quiero ser adorado o no? ¿Te llegarían 10 o 12 a tu lado? ¿O 100? Yo haré que queden, ¿cuántos? 7.000. ¿Te llegan? Se le acabó la depresión a Elías.
porque Elías entendió que el rey es soberano y nunca puede estar ausente del reino. ¿Por qué? Porque nunca ha dejado de ser rey. Así de sencillo y así de fácil. Y de pronto el ministerio evangelizador de Jesús, tomando el relevo de Juan, Cristo comienza a predicar el evangelio. ¿De qué? Del reino. ¿Y el evangelio que tú predicas hoy qué es? ¿El evangelio de qué? De la gracia, ¿no? No del reino. No. ¿Cómo qué? ¿Cuál es el evangelio que predicaba Juan el Bautista? A ver, un sermón en 2 puntos. Primero, arrepentíos, porque el reino, punto 1. Punto 2, he aquí, el Cordero de Dios. ¿No es el evangelio de hoy? Es el evangelio eterno, no hay otro. Expresado de distintas maneras, pero es el evangelio. Hablar de evangelio del reino y evangelio de la gracia es confundir el evangelio. ¿Noé predicó el evangelio o no? Sí, en el poder del Espíritu, y predicó a Cristo en el poder del Espíritu a aquellos en el símbolo del arca. Sí, Señor. Por eso el ángel al final en el Apocalipsis proclama un evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio eterno. Ahora Cristo comienza la evangelización. Y de pronto Cristo comienza el ministerio tan vinculado al ámbito de Juan, que Jesús, dice el texto bíblico, que pasó de Judea a Galilea, pasó por Samaria en una subida desde Jerusalén, y el Señor se alejaba no tanto de Herodes, no le tenía miedo a Herodes, pero sí de los líderes de Jerusalén que se habían levantado contra él y que en alguna medida habían sido responsables de la muerte de Juan. A veces pensamos que la muerte de Juan se produce como única responsabilidad de Herodes, porque Juan decía al rey: no te es lícito tener la mujer que tienes, ¿verdad? Yo quiero llamar vuestra atención a algo muy curioso. Mirad, por favor, Mateo 17:12. 17 de Mateo, versículo 12. Ahora, por favor, lee el versículo 10. Mas yo os diga que Elías vino, y estos que dicen eso hicieron todo lo que quisieron con él. Es verdad que Herodes es responsable absoluto, ¿verdad? Pero Herodes no quiso tanto matar a Juan el Bautista, ¿eh? Herodes lo que quería es sacarlo de circulación, para que no anduviera por ahí permanentemente diciendo: no te es lícito vivir con la mujer con la que tú estás. Luego hay una razón de una mujer que pide la cabeza de Juan el Bautista por indicación de su madre, y su madre surgió de su madre solo la idea esa, o vino inducida por alguien. Lo que no puedo es tener evidencia de que es así y deciros un texto bíblico, pero Cristo aquí dice que estos escribas que dicen esto hicieron con Juan ¿qué? Lo que hicieron. Bueno, Jesús no se aleja de Herodes, pero se aleja de estos. Porque una de las cosas que tenemos que ver es que en su humanidad Cristo enseña prudencia. No eres un mártir cuando te metes tú en el fuego. Si hace falta que tú seas mártir y mueras por Cristo, está bien, pero no busques el lío tú. De manera que cuando Jesús no era aceptado, incluso dijo a sus discípulos: cuando no te reciban en una casa o en una ciudad, no hagáis ningún lío. Salís de esa ciudad, sacudís vuestros pies y fuera. Porque Cristo no estaba nunca donde no era bien recibido. Ahora, el Señor comienza una andadura muy importante en Galilea y se asienta en la ciudad de Capernaum. De Nazaret, donde él era, se pasó a Capernaum. Es verdad que en Nazaret la gente no creía en él. Y no pudo hacer milagros allí, o muchos, ¿debido a qué? A la incredulidad. No te extrañe que aquel dicho que Cristo también utiliza y que aparece en la Escritura, que no hay profeta acepto en su casa y en su pueblo o en su familia, ¿es una verdad o no? Siempre, cuando tienes un hombre brillante en tu ciudad, nunca es tan brillante en comparación con otro que es menos que él, pero que es de otra ciudad. Esta es la gran cuestión. De manera que dejo esto aquí y entraremos luego del descanso en el resto de la vida de Jesús.